Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Estem ja acabant els diàlegs en aquesta casa. Diàlegs de Sant Jordi, dimarts és un gran dia per tothom i Biblioteques de Barcelona ret homenatge a la lectura. Amb nosaltres tinc el gran plaer de tenir a la taula Jordi Puntí, Hernán Díaz, Borja Borgunyà, que ens explicaran i conversaran sobre les seves darreres obres. Gràcies, com no, a Anagrama, gràcies a Periscopi i Proa per aquesta matinada, per aquesta matiner. Tingueu en compte també que hem posat un punt de venda fora. Després hem acordat amb els autors que hi haurà signatura de llibres i no m'extenc gaire més. Moltes gràcies per haver vingut i bienvenidos. Bé, sona. Gràcies a tots per ser aquí aquest matí, com deien ara, per parlar d'aquests dos llibres, que són dos llibres, el del Jordi i el de l'Hernán, no només premiats, no només crec que de la sensació de dos escriptors que estan en estat de gràcia, amb totes les seves respectives poètiques, ara ho anirem comentant, però sobretot, diguem-ne, totes dues novel·les em sembla que treballen i que estan donant voltes a problemes molt semblants. Ara, abans d'entrar, comentàvem justament una miqueta com, des de llocs molt diferents, són novel·les que es preocupen, que investiguen, que indaguen sobre la relació entre el relat, la ficció, la mentida i, crec, per una banda l'èxit i per l'altra el poder, i diverses formes d'èxit i diverses formes de poder, i com des d'aquesta complexíssima interrelació, per una banda, en el cas de Confetti i d'en Jordi, s'examina tota la història d'aquest personatge, d'aquest català universal, que era en Xavier Cugat, i com ell mateix construeix el seu propi mite i com aquest mite després es refà i es desmunta, ara ho comentarem amb calma, per part d'aquest altre narrador, que és amic, fascinat, periodista i escriptor, diguem-ne, d'aquesta vida, i en el cas de l'Hernán, com indagues la figura d'aquest matrimoni, d'aquesta parella de magnats que fan molts diners en el primer terç del segle XX, i com s'explica justament, i totes les dificultats, tots els clarobscurs, tots els angles que hi ha a l'hora d'explicar o no explicar, de crear una versió més o menys fidedigna de com aquests dos personatges han arribat a ser qui són. Crec que són dos llibres, a més, que treballen molt sobre aquesta qüestió de la identitat. O sigui que aquí diuen que durarà una hora, jo no garanteixo res, perquè són dos llibres que, a banda de ser un goig de llegir, són dos llibres, i ho dic amb tot el sentit de la paraula, en aquest sentit profund d'excitants, són exhilarants. Llegir els dos llibres han estat per mi una experiència altament estimulant, o sigui que intentaré preguntar-vos coses que reprodueixin almenys aquesta experiència lectora. Jo la meva primera pregunta, una miqueta, anirem parlant en català, però si qualsevol cosa saltem al castellà, no us estranyi. Però la meva primera pregunta, suposo, anava una miqueta cap a aquesta pregunta per la tria dels personatges. És a dir, com arribeu a parlar de Xavier Cugat, en el cas teu, Jordi, i dels Rask o els Bebel, en el teu cas, Hernán? ¿Cómo he llegado a estos personajes? Sí. Perdón por no hablar catalán. Gracias a todos y a todas por estar aquí y me encanta tener dos nuevos amigos. Yo llego a los personajes siempre de un modo verbal. Para mí los personajes nunca son personas. Me sirve a mí mismo recordarme que los personajes son conjuntos de palabras, nada más. Pero por supuesto amo las palabras, con lo cual eso es un montón. Para mí un personaje es el resultado de una serie de determinaciones sintácticas, de puntuación, de tono, de textura y de relación con otros personajes, ¿verdad? Pero me sirve mucho pensar la noción del personaje de un modo superficial, es decir, alguien que vive en y a partir del lenguaje, ¿no? Esta idea de profundidad me parece muy nociva.
En Estados Unidos existe una pregunta que es un poco un cliché. ¿De dónde viene este personaje? ¿No? Como si un personaje tuviera una especie de esencia vaporosa por detrás de sí, un pasado riquísimo. Eso no existe. Lo único que existe es lo que está en la página. Ahora, insisto, si a uno le interesa ese trabajo con el lenguaje, hay muchísimo por hacer ahí. En mi novela, hay muchos personajes que existen en diferentes encarnaciones. Y estas encarnaciones siempre tienen que ver con modalidades retóricas también, ¿no? Es decir, qué clase de voz tienen y cómo usan esa voz, cómo se constituye esa voz y cómo interactúan esas voces con otras. Por supuesto que en cada caso también hay un trabajo de archivo muy importante. Supongo que vamos a hablar de esto en profundidad. Es algo que me interesa mucho, cómo se relaciona el trabajo que uno hace en bibliotecas para poder llegar a esas voces de los personajes. Perdón, fue muy largo y errático. No. Okay. No, mira, a mi hi ha una... Partint d'una cosa que deia l'Hernán, jo sempre m'ha sorprès aquell escriptor, hi ha escriptors que quan parlen diuen és que el personatge va agafar vida pròpia, va decidir què havia de passar, i això és una cosa que per mi és bastant incomprensible. O sigui, en general, sí, perquè en realitat és això que tu deies, o sigui que des del principi tu has de tenir molt clar que aquell personatge és teu, és un personatge, no és una persona, per tant, ets tu qui el domina. És veritat que la manera d'entrar-hi molt sovint és pensar aquell personatge en paraules, imaginar-te, i en el cas del Xavier Cugat, a més, que era una persona de debò en el moment en què ell es va convertir en personatge, que és una paraula que, per cert, surt en el llibre de l'Hernán moltes vegades, també els protagonistes parlen de ser personatge, no? I en el meu cas passava una mica el mateix, o sigui, hi ha un moment on entens que aquella persona pot ser paraules i pot ser un personatge, i per tant el que tens ganes és d'agafar-lo i convertir-lo en literatura, no? I ficcionalitzar a partir d'una vida real, però que al mateix temps, en el meu cas, ja té elements de ficció per si mateix, no? Sí, en aquest sentit, preguntava una miqueta perquè en tots dos casos no són, amb aquest tall que tu deies, no són personatges que existeixen i que després algú narra, sinó que el personatge mateix ja està d'alguna manera imbricat amb una narració. És a dir, en el cas d'en Cugat crec que és molt clar, que és algú que si un s'hi acosta, i no sé com ha estat l'experiència, no? T'acostes a biografiar-lo, et topes amb un entramat complex i abigarrat de ficcions, contraficcions, contradiccions i relats. És a dir, que quan vas a buscar la vida el que hi trobes són relats, no? I en el cas teu, Hernán, del matrimoni dels Bebel, ja parteixes de que ja hi ha una primera novel·la que els ficciona. Sí. I llavors és tot un treball de, per si no l'heu llegida, de correcció, revisió i disputa amb aquest primer relat. Sí, eso es algo que también me gustaría saber qué dice Jordi al respecto, que es que a mí me interesa mucho la inversión de jerarquías que existe entre ficción y realidad, ¿no? En general siempre pensamos que la ficción, un tanto, es una idea muy platónica, creo que todos somos platónicos inintencionales, ¿no? Lamentablemente, pero, o para bien o para mal, pero esta idea platónica de que la ficción está ahí para imitar a la realidad, ¿no? Y tenemos todas estas categorías como verosimilitud o credibilidad o mímesis, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todo eso es cierto y es parte de contar un relato, pero también me interesa y me gustaría escuchar qué tenés para decir al respecto, el modo en que las ficciones pueden alterar la realidad. Y la distinción entre personaje y persona acá es muy importante. Porque así como dije hace un momento que los personajes son plenamente verbales, creo que también nuestra persona y las personas biográficas en general somos colecciones de relatos, ¿no? O sea, lo que podemos definir precariamente como una subjetividad es la suma de relatos que yo cuento sobre mí mismo y los que ustedes cuentan sobre mí y la negociación y contradicciones o coincidencias entre esos relatos, ¿verdad? Y hay, en algunos casos,
no me cuesta imaginar que Cugat sea un caso profundamente ejemplar. Sí. La proliferación de estos relatos hace que la distinción entre persona y personaje se difumine de un modo De hecho, profundo. mi narrador, el periodista que empieza a contarnos la historia de Xavier Cugat, lo que hace es decir, Xavier Cugat es un ejemplo de mi teoría. Y mi teoría es que el 40% de nuestras vidas es ficción. ¿Cómo llegaste a ese porcentaje? Bueno, es la media, hay que hacer la media, porque hay gente que pasa por la vida con un 10% de ficción, una vida tranquila donde no ocurre demasiadas cosas, pero hay gente que, como Cugat, que la parte de ficción es más importante que la parte de realidad, ¿no? Sí. Y por tanto ahí sí, la mediana, el personaje calcula, el narrador calcula que es un 40%, però que és un 40% además que va hacia atrás en el passat, diguem-ne, quan parlem del passat, els records, la memòria la distorsionem en benefici propi molt sovint, i fins i tot en benefici de la comunitat, i quan anem cap al futur és tota aquesta mena de somnis, il·lusions, esperances, però també gelosies, enveges, tot això que corre dins el nostre cap, que d'alguna manera necessitem els altres. No? Tu deies molt bé, aquesta necessitat de... Som històries dels altres, també, i els altres són històries nostres. No? Sí. I aquest joc constant, que a més el fem d'una manera inconscient i natural, des del moment en què naixem, necessitem inventar. I fins i tot quan escrivim estem fent això. No? Llavors aquest debat constant ja el tenim tan assumit que no ens ho sembla, però hi és. O sigui, és important, penso. No? Sí, a més, ara que mencionaves que parlem del persona i personatge, tots dos llibres, en el fons, qüestionen de maneres diferents, però qüestioneu aquesta idea de que hi ha un jo veritable, no? Que si aconsegueixes o si aconseguim esporgar, revisar versions, trobarem la veritat, no? Exacte. En aquest sentit platònic que deies, no? Quina és la veritat d'en Cugat o quina és la veritat de la història dels Weber, no? I a mesura que anem llegint, anem veient que potser aquesta veritat o no existeix o si existeix no la trobarem. No ho sé, com heu... Perquè feu servir dos dispositius molt diferents, però com heu treballat aquesta idea? Per exemple, amb Cugat, en el sentit de... És un personatge que ja tenia i que carrega moltes versions de si mateix, no? Decideixes en un moment intentar aclarir-les, no aclarir-les mai? Bueno, és que he de modelar, per entendre'ns, el més important és la manera com explicaràs la història. Tu tens uns personatges, tens clar que vols parlar d'ells, però com explicaràs aquesta història? La forma, no? Aleshores, el que a mi em passa és que quan vaig a la Biblioteca de Nova York i començo a fer recerca sobre ell, m'adono que les històries que ell explica a l'autobiografia ja són ficció. Ja hi ha moments que dius, home, no pot ser això, no? La història d'Enrico Caruso, per exemple, no? Que ell diu, a les memòries, diu, a mi em va descobrir Enrico Caruso. Quan tenia 12 anys, Caruso em va dir, tu aquí a l'Havana no t'hi quedis, vine a Nova York que jo t'ajudaré a triomfar. I ell va a Nova York i el Caruso ha desaparegut, ja no hi és, i llavors diu, jo em vaig haver de dormir 3 nits a Central Park, no hi havia ningú que m'ajudés i vaig haver tot sol, vaig arribar a Nova York, dormia en un banc amb la funda del violí com a coixí, tot això ho explica a les memòries. I en realitat, després quan busques a la biblioteca, comences a fer recerca i t'adones que Caruso no van actuar a l'Havana fins quan ell tenia ja 20 i pico d'anys, el Cugat. Per tant, no el podia haver conegut. I que no va entrar tot sol per Ellis Island, com ell diu, sinó que va entrar amb el pare, la mare, els 3 germans, l'àvia i la tieta, tots allà. No? Clar, ostres, això et destroba. Si tu tens unes idees... Un model per mi d'aquest tipus, igual tu també l'has llegit, era una novel·la del Colum McCann, Dancer, que és una novel·la meravellosa sobre Nureyev, no? I el Colum McCann fa una novel·la biogràfica amb punts de fuga d'invenció. I jo pensava, bueno, faré una cosa així, però clar, en el moment en què llegeixo això, veig tot això, que això va passar els primers 15 dies a la biblioteca. O sigui, ja estava allà i penso, no, és que la novel·la que jo vull fer ja l'ha fet el Cugat. Són les memòries, allò ja és una novel·la. I per tant, jo he de fer una altra cosa. I aquí és on comences a pensar, i vaig trigar ben bé un mes a decidir exactament com s'havia d'explicar aquesta història. Començar a escriure, fent proves, però hi ha d'haver una epifania, fins i tot. No sé si tu tens la mateixa sensació que hi ha aquell moment on has trobat com narraràs. Absolutamente.
Creo que la pregunta también era acerca de la verdad, que es un tema Claro. que a mí me interesa profundamente y que me alegra ver que está siendo como microfonado en el discurso público, que la gente habla, es una preocupación y creo que por motivos obvios, no hace falta explicar por qué, todos sabemos por qué. Lo que a mí me interesa, y esto en última instancia va a terminar con la ficción, es el carácter inasible de la verdad. Creo que en última instancia es imposible arribar a la verdad. Y esto lo digo sin ningún sentimiento cínico, ¿no? Porque esto puede conducir a un comportamiento, bueno, si la verdad es algo que no se puede en última instancia aprehender, bueno, ¿para qué tomarse la molestia de hacer nada, ¿no? Al mismo tiempo, el contraargumento sería, existe una verdad única y podemos, que es la religión, ¿no? Que es algo que no es para mí. Esta idea de que la verdad es algo que se puede obtener, para mí conduce inevitablemente al fundamentalismo. Entonces estamos en esta especie de paradoja o aporía, pero a mí me resulta hermoso y me da como un poco de carne de gallina decirlo, esta insistencia que hemos tenido como especie en tratar de obtener esta verdad sabiendo que vamos a fracasar, ¿no? Es una idea bellamente beckettiana, ¿no? Como de tratar todo el tiempo, sabiendo absoluta y plenamente que es imposible. Y esa es la historia de las ciencias, esa es la historia de la filosofía, creo que es la historia del arte también. Y creo que la ficción ofrece un modo, para mí, muy hermoso de tratar de llegar a la verdad. Uno de ellos es tratar de entender qué es la experiencia subjetiva, ¿no? Que creo que la ficción, la literatura en general, es un instrumento único para entender o para tratar de entender o imaginar qué es lo que pasa en otras conciencias, ¿no? Creo que ningún arte está diseñado tan perfectamente para hacer eso. Y volvemos a la cuestión del personaje, ¿no? ¿Cuál es la verdad de este personaje? ¿En qué medida podemos conocer este personaje? Y creo que en cierta medida, en mi caso, perdón por la obscenidad de referirme a mi propio libro, pero traté de tener esta estructura prismática o polifónica o coral o tectónica justamente para mostrar que toda persona o personaje, ¿no? Porque nos hemos puesto de acuerdo que el límite es difuso y evanescente, que toda persona o personaje tiene este carácter como cubista, ¿no? Creo que eso es fenomenológico, que sucede de diferentes modos al mismo tiempo desde diferentes puntos de vista y que es hermosamente inestable. Sí, a part, perquè quedi clar, si no l'heu llegit, la teva novel·la, Hernán, està formada per 4 textos escrits per 4 autors diferents, de 4 gèneres diferents. Sí. ¿no? Es una novela, es unas notas de trabajo para una novela que no se escribe, unas memorias que no se escriben, la crónica de una escritura Sí. y unos diarios, ¿no? si es pot dir així. Que crec que sí. Entonces, claro, la idea es un poco que el resultado, uno de los resultados de leer y de atravesar estos 4 textos es que uno se da cuenta de que no hay nada más ficticio que unas memorias. Y que además, y encara diría más, que hay una cuestión ahí que quería que saliese que tiene que ver con el poder. Es decir, ¿quién tiene el poder de narrar? ¿no? Es decir, y cómo determina qué se narra y qué no. Todas estas operaciones sutiles o no tan sutiles de escritura que terminan siendo a veces gobernadas por una idea de verdad o a veces gobernadas por otras cosas. Que és una duda que també surge, no? A mesura que anem llegint el confeti, que un dels grans personatges és, òbviament, Xavier Cugat, però l'altre personatge és el narrador. Amic de Cugat, periodista, vampir, no se sap ben bé què li acaba passant, no? Amb la fascinació que té o que sent per aquest personatge. Llavors, a mesura que anem llegint tots 2 llibres, l'estatut de la narració es torna cada cop més sospitosa, no? Cada cop més complexa. Jo crec que hi ha i jo he llegit el llibre de l'Hernán i crec que hi ha una reacció, fins i tot potser inconscient, al descrèdit de la realitat, no? Que és el descrèdit que s'ha viscut en les últimes dècades
que al mateix temps les mateixes, abans parlaves, deies de memòries, dietaris. Clar, això ho llegim com aspectes de la realitat, però ja sabem que com que en la mesura en què són un artifici literari i han estat treballades estilísticament, mira, escriure és triar paraules i per tant en la tria sempre hi ha un element subjectiu importantíssim, no? Per tant, hi ha un descrèdit, o sigui, hi ha un dubte respecte de la realitat. I crec que en el moment en què treballes la ficció, des d'aquest punt de vista, el que estàs fent és reaccionar davant d'això, intentar subvertir-ho i fins i tot jugar-hi d'una manera irònica, no? Encara que no sigui purament ironia, encara que t'ho prenguis molt seriosament, però clar, en el meu cas, per exemple, hi ha un moment on el narrador inventat es postula per haver escrit les memòries reals de Xavier Cugat, no? I jugar amb aquesta mena sí, com de trompe-l'œil de qui ho ha fet, és molt, des de l'autor, diguem-ne, és molt satisfactori, perquè t'enfronta a aquest dubte de la realitat, de fins a quin punt tu estàs formant part també d'aquest joc. No? I estàs introduint el lector en aquest joc. El lector no sap, si tu no li dius abans, no sap si allò ha existit de debò o no. Tu crees, per dir-ho així, tu crees un món de ficció que aparenta ser la realitat. I a partir d'aquí jugues amb els diferents plans de ficció i de realitat. Però clar, en el moment en què estem parlant d'una novel·la, estàs establint que hi ha un criteri d'entrada que és que allò és una mentida, no és una realitat, no és una veritat. És una mentida i jugaràs amb els límits d'aquesta mentida, ¿no? Sí. Sí, el poder y quién puede contar la historia y específicamente la historia de una persona. Creo que escuchándote y habiendo pensado en estas cuestiones, también pienso que existe un malentendido, me parece, que es que hay una creencia generalizada de que la mayor autoridad acerca de una persona es esa persona misma, ¿no? Que a mí me resulta como evidentemente falso por varios motivos. Primero, como acabas de explicar extensa y apasionantemente, tenemos una tendencia a ficcionalizar nuestras propias vidas, todos, porque tenemos cierto grado de vanidad. Creo que esa es la razón más esencial. Creo que la segunda razón, perdón, soy el hijo de una psicoanalista lacaniana, como todo argentino de mi generación. Todas las madres son psicoanalistas lacanianas. Y como tal me enseñaron desde muy chico que la verdad acerca de uno mismo es absolutamente invisible a uno mismo, le está negada, ¿no? Tal vez aparezca en un análisis lacaniano, pero es algo que no vemos. Lacaniano y platónico. Lacaniano y platónico. Yo no soy muy amigo del psicoanálisis, también por razones obvias, pero creo que hay algo hay algo esencialmente cierto en esto, ¿no? Que hay una gran zona de nosotros mismos que nos está vedada. Yo creo esto con bastante fervor. Pero también vivimos entonces en una época del fetichismo del yo, del fetichismo de la primera persona, del fetichismo de la experiencia directa, ¿no? Y también por eso la novela concluye con un diario íntimo, ¿no? Y todos inmediatamente, yo también, porque leí docenas de diarios íntimos para poder escribir un diario íntimo creíble, yo no llevo un diario, todos creemos de modo demasiado automático y acrítico que esa es la verdad de ese sujeto, ¿no? Y lo cierto es que se está, digamos, modelando a sí mismo para sí mismo, esta cosa especular y narcisista. Entonces, yo estoy muy alerta a estos relatos de primera persona que aparecen como verdades garantizadas, ¿no? Eso por un lado, tengo una inmensa sospecha. Y tampoco quiero como empezar porque esto me mueve porque es un momento de nuestra cultura también, donde desde obviamente las redes sociales hasta
La autoficción es como esta especie de entronamiento de mi realidad subjetiva como algo que está más robustamente anclado en cierta verdad referencial. Por otro lado, sé que estoy hablando demasiado, pero la cuestión del poder, ¿no? Exacte, jo hi va entrar en esto. Sí, que apareció en tu pregunta, y creo que en general pensamos siempre que el poder determina las narraciones, ¿no? Lo vemos en sistemas de censura, en sistemas de mecenazgo, la relación entre Estado y narrativas, dinero y narrativas. Y todo esto es absolutamente cierto, existe evidencia histórica, pero también me parece que es igualmente cierto que no hay poder de ninguna clase que se sostenga sin una narrativa, ¿no? El poder depende de narrativas, siempre, para autojustificarse, para legitimarse, ¿no? Entonces, creo que es muy importante recordar que todos nosotros, como narradores y como lectores, tenemos un poder inmenso sobre el poder, ¿no? Y creo que eso es algo que vale la pena recordar. Sí, jo pensava en el poder com el control del relato. No? El poder, precisament el que busca és controlar una narració i controlar una visió de les coses. No? I ja pot ser poder econòmic, pot ser també el poder purament espectacular, de dir, jo estic al capdamunt, no? Que és el cas del Cugat. El Cugat necessita controlar què pensen d'ell i com ho diuen. I el banquer, el banquer, el Weber, no el Rask, sinó el Weber, també necessita controlar un poder, un relat sobre el seu llegat, sobre qui serà, com serà recordat. No? I això crec que és un dels punts d'unió dels dos llibres, també, en el sentit que justament gent que, a més en el cas, aquests dies em pregunten, escolta, si el Cugat, què li semblaria aquest llibre? No? I jo diria que li ha entusiasmat, però no l'hauria llegit, perquè no li caldria, necessitaria només la imatge de dir, hòstia, hi ha un llibre sobre mi, no? És això. Però, en canvi, hi ha una necessitat de controlar aquest relat i de dir quina és la perspectiva que tindrà la gent respecte de mi. No? I en aquest sentit el llibre busca també les costures d'això, els límits on un perd el control sobre allò que vol explicar de si mateix. No? ¿Puedo hacer una pregunta marginal? Una digresión. ¿Es cierto que el hermano de Cugat ilustró la primera edición del Gran Gatsby? Sí. Es notable. Sí. El hermano mayor, Francis Cugat. Uau! Et deuen preguntar moltes vegades coses de... És veritat que... Sí, això passa. De fet, la primera entrevista era d'una revista d'història i a la quarta pregunta, però això és veritat o no? Vaig dir, no em preguntis més això perquè és una novel·la, per tant, has d'oblidar si és veritat o no. Has d'intentar entrar en el joc i al final la novel·la, el que vol, diguem-ne, el gran retrat que vol ser la novel·la és qüestionar-te fins a quin punt tu ets veritat o no. Fins a quin punt tu com a lector has entrat en aquesta història i formes part de la ficció de la història o ets simplement un espectador. No? També em semblava que en tots dos casos, i corregiu-me si m'equivoco, però ho llegia molt en clau de que aquest relat i aquest poder de controlar el relat o aquest poder de contraargumentar estan molt vinculats també amb una certa idea nacional. És a dir, en el sentit de tant el relat d'èxit d'en Cugat, que és allò, el català que se'n va a les Amèriques, triomfa i acaba tornant aquí. Em sembla que allà hi ha un relat que durant tot el segle XX s'ha fet un relat bastant universal, és a dir, el relat d'èxit s'explica sempre d'aquesta mateixa manera. I em sembla que en Cugat, quan subratlla aquests elements de no, jo arribo sense ni un duro, és encara més per tensar aquesta narrativa. Té molt més mèrit arribar sent un home d'èxit si no tens res que si arribes amb unes certes facilitats. No? És a dir, que em sembla que part del seu treball de ficcionar-se tenia molt a veure amb participar d'un relat d'èxit molt estàndard, en realitat, no? Del self-made man, de l'home que triomfa i que més retorna triomfalment, s'instal·la al Ritz i aparca el Rolls Royce. No? Aquest mitema cugatí que em sembla molt ben acabat. I en el cas de Fortuna, em semblava, me parecía que había también esta cuestión de negociar un relato
Tú deies en clave de legado, ¿no? De cómo se me va a recordar, ¿no? Por parte de Bebel, pero también de un relato de quién fue el genio de las finanzas, no? I que se negocia també, o que entra aquesta qüestió del negociar una imatge que qualli amb un relat que en el cas de Nord-Amèrica o dels Estats Units o d'un cert capitalisme occidental és un relat hegemònic, diria, no? I perversament hegemònic, no? Sí, sí. Por eso digo nacional, en el sentido de que hay algo de una cierta cultura norteamericana que depende de este tipo de relatos también. Absolutamente, ¿no? Y la palabra con la que cerraste tu pregunta, hegemonía, que es un concepto que viene obviamente de Antonio Gramsci, creo que es absolutamente esencial. Gramsci define la hegemonía, lo parafraseo malamente, pero es como la respuesta a tu intervención. Es un relato altamente ideológico, es decir, falso, una falsedad del poder que se impone a clases subalternas que lo aceptan como si fuera el suyo propio. Ese es un estado de hegemonía, es decir, que no tiene que ver, la hegemonía se distingue de la coerción, ¿no? Que es, esta es la verdad, ¿no? Y a martillazos se impone esta verdad de un modo coercivo. La hegemonía es exactamente lo opuesto. Sigue siendo un relato falso, sigue siendo un relato opresivo, pero yo lo acepto como el mío propio, ¿no? Que es muchísimo más siniestro y es bienvenidos a nuestras vidas, ¿no? Es realmente así, cuando aceptamos estas reglas ajenas como si fueran propias. Y creo que estos son los relatos del poder siempre. Y el libro fue escrito sólidamente durante la administración del payaso anaranjado y el payaso malvado anaranjado, y con la profusión de estas tecnofortunas también, que vienen de la mano, obviamente, de un megáfono gigantesco, ¿no? que son las redes. Y se me ocurrió que esta idea de hegemonía o de ideología o de falsos relatos, los relatos del poder, etc., en este momento de nuestra historia, especialmente en los Estados Unidos, la realidad aparece como mercancía, ¿no? Es incluso como bien suntuario. La realidad está a la venta del mejor postor. Y la verdadera riqueza, el verdadero poder consiste en tener el suficiente poder adquisitivo como para comprar cierta visión de la realidad e imponérsela al resto de la población, que la va a aceptar de este modo hegemónico, ¿no? Esta es nuestra realidad, pero es una imposición. Y creo que la novela tiene que ver con esto en otro momento tecnológico también, ¿no? Pero si pensamos, perdón, y con esto termino, se me ocurre ahora pensar en tecnologías también. Pensemos en tecnologías de la escritura y tecnologías de la representación. Las primeras formas de escritura cuneiforme que se han descubierto, ¿qué eran? Contabilidad, ¿no? Es decir, ya desde... Yo no estoy, por favor. Ya desde el inicio, desde los primeros vestigios arqueológicos de la escritura, hay una relación entre escritura y poder, porque eran documentos contables, por ende dinero, por ende poder, ¿no? Si damos un salto gigantesco, la alfabetización plena es algo muy nuevo. Durante un par o varios miles de años, la escritura tenía también una relación íntima con el poder. El primer libro impreso, la Biblia, una vez más, escritura y poder, ¿no? Goebbels quería poner una radio en cada hogar alemán. Una vez más, tecnología y reproducción de la palabra y poder, ¿no? Y podemos seguir con la televisión, con los medios digitales, pero creo que siempre ha habido una relación muy, muy, muy estrecha entre narrar, escribir, en cualquier medio, usa escritura en un sentido muy, muy amplio, entre narrar, escribir y la propagación de la palabra y el poder. Sí, en ese sentido te quería preguntar sobre el personaje de Aida y de cómo entra en la narrativa luego la tradición anarquista. En un mundo de magnates bursátiles, de capital, de dinero, luego tú introduces
esa otra mirada, ¿no? Ese quiebre, esa grieta. Sí, Si quieres, no quiero tampoco spoilear nada. No es que es una novela que fue el mayordomo el asesino. No, por eso. No pasa nada. No puedes decir, fue el mayordomo, ya está. No. Podemos hablar con toda tranquilidad. En la tercera sección de la novela hay una joven mujer a mediados de la década del 30 que es hija de un anarquista italiano. Y es algo que dije, estaría bueno tener estos polos, ¿no? Un hombre muy poderoso, un anarquista italiano. También quería hablar de la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy medio italiano, tengo un pasaporte italiano. Y bueno, me puse a investigar también en la Biblioteca Pública de Nueva York, una beca que compartimos Jordi y yo en años diferentes. Y esto es lo que descubrí. No existe un registro completo de los anarquistas en los Estados Unidos. Como se dice en la novela, en el transcurso de 30 años hubo unas 500 publicaciones anarquistas. No se conservan, ni siquiera en la Biblioteca Pública de Nueva York, que es tal vez una de las más... Casi todo, digamos. Que tiene casi todo. Había microfichas parciales, ¿no? Entonces, podría hablar de los anarquistas en los Estados Unidos, pero prefiero decir lo siguiente. En términos de poder y narrativa, lo primero que se nos ocurre son las narrativas que produce el poder. Pero creo que es igualmente importante recordar las narrativas que borra el poder, ¿no? Entonces aquí tenemos unos 30 años, un tiempo largo, en el que la comunidad italiana estuvo a la vanguardia de la lucha social en los Estados Unidos y hubo un momento en que posiblemente podría haber un movimiento de izquierdas en los Estados Unidos, que no lo hay, ¿no? Y fueron aplastados de un modo sangriento, linchamientos. Bueno, conocemos el caso de Sacco y Vanzetti, que es el más conspicuo, pero hay tantísimos otros. Es decir, fueron eliminados físicamente, pero también de la historia. Nadie sabe nada. Y yo sé poco y me dediqué bastante tiempo y soy bastante bueno trabajando con archivos, perdón por la vanidad, pero es una de las pocas cosas que hago bien. Y hay realmente... fue la biblioteca, por ejemplo, de Feltrinelli, que tiene la segunda colección más grande de documentos de izquierdas, y le pregunté al archivista, quisiera ver cosas de anarquistas en los Estados Unidos. No tenemos nada. No hay nada. Han sido borrados. Nunca existió. Sí, de hecho hay un hilo, ¿no? de todo lo que también se va narrando en tu novela. O sea que no paras de añadir textos, pero también la novela como que se autodestruye a sí misma o ciertos aspectos, ¿no? De Totalmente. La imagen del magnate que puede comprar tirajes enteros de un libro solo para destruirlos es terrorífico, ¿no? Y es una de las operaciones de poder más terroríficas, creo, de todo tu libro. Sí. Tal qual així. No quiero monopolitzar la paraula. No, abans tenia amb la idea aquesta del self-made man que deies, no? Que llavors ho hem portat cap a la banda ideològica, però i clar, jo pensava quan pensava en possibles cobertes pel llibre, després l'editorial va triar el que va triar, però jo pensava, una imatge que tenia al cap era fer un muntatge $1 amb la figura del Cugat amb el Chihuahua al mig, no? Hauria sigut una possible coberta, perquè en realitat hi ha molts dòlars, diguem-ne. El poder és això també, és el poder econòmic. I ell era una persona que necessitava constantment dir que havia guanyat molts dòlars. De fet, la idea del confeti ve de Scott Fitzgerald, precisament, que hi ha un moment on explica... Això ho explica Harold Bloom, però jo ho vaig assumir com si fos real, que quan Scott Fitzgerald ven el primer conte a una revista, torna a l'hotel i tira els dòlars en l'aire com una pluja de confeti. I vaig pensar, ostres, els dòlars entesos com confeti són molt cugatians, molt cugatians. I de seguida vaig això. El que passa... I això ho vinculo també amb la tornada aquí. O sigui, aquesta fascinació pel self-made man que als Estats Units als anys 70 ja se li extingia, perquè
ja no el contractaven ni els casinos de Las Vegas, no de l'Strip, sinó de la segona fila, ja no el contractaven, i en canvi torna aquí, jo, al 78, jo crec que torna per morir, però en realitat aquí ens fascina el self-made man, el senyor que se n'ha anat als Estats Units i ha tornat amb 78 anys i comença a explicar s'ho pas de duro sobre la Rita Hayworth, com ell va donar nom a la Rita Hayworth, sobre la seva amistat amb Frank Sinatra, sobre els mafiosos, sobre com la màfia, Al Capone, la mare del Capone li cuinava espaguetis a la putanesca, no? Ho diu amb aquest nivell de precisió, que és un nivell totalment literari, és molt literari, és narratiu. No? I això, clar, amb ell el tonifica i el fa reviure, i de cop aquell senyor que s'havia de venir a morir s'instal·la al Ritz i durant 10 anys està vivint una mena de resurrecció. No? I tot té a veure amb la fascinació pel poder dels diners d'un home que a més és aquella gent, que no sé si al teu llibre també passa, però és aquella gent que diu m'he arruïnat per poder dir he tornat a guanyar $1 milió. No? O sigui, la ruïna, arruïnar-se, acaba sent una virtut, poder-se arruïnar. No? Sí, i ara has mencionat a Fitzgerald, i jo tota l'estona quan llegia els vostres 2 llibres tenia aquest tercer, que era El Gran Gatsby, com un interlocutor imaginari, que potser no ho és tant, però crec que en el teu cas, això que us preguntava abans del dispositiu, no? De com trobes el teu narrador, no? Aquest Nick Carraway estrany teu, que parla, no? Fa una mica com funciona la novel·la de Fitzgerald, d'aquell que narra el gran magnat o la gran figura, no? La figura fascinant, i que també a poc a poc la desmunta o la fa caure o t'ensenya al revers. No? I no sé si hi havia alguna cosa, si ha estat interlocutor directe, indirecte, conscient, inconscient o no en absolut. En el meu cas, molt directe, diguem-ne. No tant el Gran Gatsby, que també hi és de manera subliminal, però també els contes. No? Un diamant gros com el Ritz, per exemple. És un llibre de contes. Però sí que del Gran Gatsby hi ha una idea que jo crec que repliquen tots 2 llibres, que és la idea d'entre el poder, o sigui, els rics vells i els rics nous. No? I recordo hi ha un moment en la novel·la de l'Hernán que diu els rics nous també i els rics vells també van ser rics nous. No? Sí, sí. Bueno, en este ambiente tan íntimo, voy a confesar algo que no puedo decir en los Estados Unidos, y perdón, Jordi, detesto a Francis Scott Fitzgerald. Bien. Y creo que el libro fue escrito en gran medida en contra. Es como, hablando de Harold Bloom y las angustias de las influencias, de cómo escritores escriben contra otros escritores, ¿no? También. El Gran Gatsby me parece que es uno de esos ejemplos claros de libros que se proponen criticar cierto mundo, pero terminan embelesados por el objeto mismo que pretendían criticar. Bien, ¿no? Sí, está ese momento de profunda falsedad ideológica en el libro que me molesta. Me molesta también la mecánica de la trama, que está en la estación de servicio, justo cambian de conductores, y entonces justo pasan, y la señora justo pasa, entonces la atropellan. Es como todo, es un gran deus ex machina como narrativa. Un diamante grande como el Ritz me parece un caso igualmente complicado, que es esta familia que descubre literalmente un diamante tan grande como el Ritz, ¿no? y viven como, creo que en Colorado. Entonces crean como una especie de pequeño mundo feudal donde tienen un montón de afroamericanos a quienes no les dicen que la esclavitud no existe. Entonces es un mundo donde siguen existiendo los esclavos. Es muy, 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 muy problemático para mí el mundo de Fitzgerald. Hablando de biografías, es muy problemático también, es muy problemática la relación con su esposa Zelda, a quien literalmente no permitió que escribiera, era una escritora, el único escritor aquí soy yo, terminó internado en un manicomio donde murió en un incendio del modo más cruel y brutal que se puede imaginar. No encuentro muchos puntos de redención en ese señor. Creo que me gustaría que hubiese un momento de
reexaminamiento, no de un modo políticamente correcto, sino realmente pensemos en esa literatura, ¿no? y en su valor. Que me parecía que Fortuna precisamente ataca todo eso, es decir, Sí. que hay todo un mundo que se ha construido, que se nos ha legado, también referente a un imaginario, que es una cuestión que también quería comentar con vosotros, ¿no? La cuestión del imaginario. Así hay un trabajo en tu libro que desmonta todo este imaginario. Y precisamente ahora que mencionabas a Zelda, creo que el personaje de Mildred aquí es tu respuesta. Absolutamente. Completamente. Absolutamente. Y por eso aparece, perdón por el gesto de las comillas de vuelta, que es poco elegante, pero la mujer loca, la mujer histérica, la desequilibrada, que es un tropo lamentable, especialmente creo de la literatura angloamericana, por diferentes motivos. Y era algo de lo que quería hablar, y por supuesto que Zelda estaba pensando en ella. Estaba pensando en ella muchísimo. Pero también la cuestión que mencionaste, que me parece súper importante, del self-made man, ¿no? que es una noción tan tristemente norteamericana, emparentada con el American Dream también, ¿no? que en última instancia remite a la propiedad privada, siempre. Siempre, y a la acumulación de capital. Ambos conceptos, ¿no? Y cierta idea un poco primitiva de la libertad, que en última instancia también es libertad para acumular riqueza, está al servicio de eso. Pero es también una versión bastante degradada de esta idea del sujeto romántico, el self-made man. Es decir, es alguien que no le debe nada a nadie, ¿no? Es un sujeto como adánico, que viene de la nada, ontológicamente no le debe nada a nadie, porque se hizo a sí mismo, es decir, ni siquiera su gestación le debe a nadie. Self-made, y sí, claro, y ahí también es donde entra la cuestión del relato, ¿no? Es decir, que es un relato que siempre tiende a borrar, una vez más, la explotación, porque nadie es self-made, nadie se hace a sí mismo, y toda riqueza es robo. Esto es evidente, no hay otro modo de decirlo. Es robo de plusvalor. Entonces, el self-made man es un modo justamente de exculpar esto. No es, bueno, lo he hecho todo yo, nadie me ha ayudado, ¿no? Y esto es algo que directamente quería cuestionar en la novela, el hecho de que, para parafrasear a Whitman, toda fortuna contiene multitudes, ¿no? Que es son las multitudes de trabajadores que fueron explotados en ese sentido. Y creo que también por eso, y en ese sentido casi no escribí la novela, porque dije, ¿cómo puedo honrar este carácter multitudinario de la fortuna, ¿no? Por ejemplo, a través de una voz única? Y ese fue el germen de esta estructura polifónica. Me pareció que a escala, por supuesto, la novela tenía que representar este carácter polifacético de toda fortuna. Sí, el meu narrador, que ho viu de prop perquè al mateix temps és una persona que ha crescut en aquesta societat diguem-ne privilegiada, però malgrat tot, precisament perquè ve de la vella fortuna, es mira amb una certa distància un personatge com el Cugat, li retreu una cosa, i li retreu aquesta gent, els self-made men, són els que et diuen si tornés a néixer, ho tornaria a fer tot igual, no? Tornaria a fer tot el mateix. És a dir, aquesta seguretat apresa i creguda des d'un punt de vista de superioritat, no? Molt sovint. I llavors hi ha la necessitat, sense tantes paraules, però hi ha la necessitat d'explicar-ho així, de dir, bueno, doncs si tornés a néixer, igual que si m'arruïno tornaré a guanyar 1 milió o 10, o això, si torno a néixer faré exactament el mateix, cosa que a mi em sembla una tonteria. Penso, si tornes a néixer intentes fer les coses millor, no? Sí, aquí també, connectant amb el personatge de la Mildred, que és aquesta dona que en tots els relats s'acaba violentant, negant, borrant, sotmetent a uns trops imaginaris bastant sexistes. Clar, en el cas de Cugat, tot el món de la dona és particularment dur, i tu, a més, fas que fins i tot el narrador reprodueixi certes pràctiques. Bé, perquè és que el narrador entén que li ha de donar la veu a les dones, no? O sigui,
sense separar, com separa en el cas de l'Hernán, que són les quatre, diguem-ne, els quatre models, podríem dir així, o quatre dels possibles models, en el meu cas el narrador, hi ha un moment, perquè més va passar de veritat, això sí, o sigui, quan el Xavier Cugat es va morir, l'Abby Lane, que és la seva tercera dona, publica una novel·la en clau, que es diu Where is Love? I el protagonista no es diu Xavier Cugat, però es diu Paco Castell, però és català i és un director d'orquestra i vull dir, és tot és pràcticament igual. I allà ella, que a més és una persona que quan s'ha separat d'ell, això és molt interessant, quan s'ha separat d'ell l'any 64, abraça és el moment de l'auge del feminisme i ella, totes les entrevistes que comença a donar als Estats Units, es postula com a feminista. I per tant, i acaba escrivint aquesta novel·la que curiosament no la publica fins que ell ja s'ha mort. Aleshores, a mi em semblava important tenir també la mirada, aquesta altra mirada de la dona que ha estat clarament utilitzada i ha sigut una dona objecte. I llavors ella, des de la seva situació, parla en primera persona i és el narrador que diu, ara jo faré aquest exercici de donar la veu a una altra, i que d'alguna manera representa totes les dones que va tenir, les 4 reals i la 5a imaginària, perquè una altra de les coses que es va inventar en Xavier Cugat va ser una dona que no es van arribar a casar mai. ¿Qué tal es la novela? ¿Qué tal es? No, és una novel·la de bestseller. O sigui, està pensat com un bestseller clarament escrita per un ghostwriter. Clarament escrita per algú altre, però dictada, dictada amb la idea de deixar constància. També és veritat que un any abans, a l'homenatge que li fan al Cugat a Girona, l'Abby Lane va venir i va cantar per ell, vull dir, es van veure i tot, però ja hi havia aquesta, jo crec que era una cosa que portava dintre, una pulsió, una necessitat de treure-ho, sí. Sí, per això pensava que el fil que teniu de tots el que es nega per construir un relat el feu entrar d'una manera molt potent i fins i tot violenta. La qüestió dels afroamericans, que a les orquestres fins als anys 50, finals dels 40, no accepten músics negres. I el Cugat va actuar durant 10 anys al Waldorf sense músics negres. I comença a introduir músics cubans mulatos, primer pas, diguem-ne. I llavors sí que hi ha un moment, i quan finalment els accepten, llavors ell em fa com ostentació d'haver introduït els primers músics negres, quan no és veritat, a més, però és igual, és sempre aquest joc entre... I de fet jo crec que aquesta primera dona que ell s'inventa, que és la Rita Montaner, és una cantant negra cubana, neta de catalans, amb qui van coincidir quan tenien 12 o 13 anys a l'Havana, però hi ha un moment on ell diu, sí, ens vam casar als 18 anys i ens vam separar als 20, no? I jo crec que ho fa per reivindicar que va tenir, la seva primera dona va ser negra, i no és veritat, però és igual, és un joc, és això, és crear una imatge. Portem una hora de conversa, no sé si us sembla que obrim torn d'intervencions, paraules, preguntes... I tant. Qualsevol dubte que tingueu sobre en Cugat, ara és el moment, qualsevol... Com guanyar el vostre primer $1.000.000? Si voleu saber alguna cosa d'inversions bursàtils als anys 30. Es cierto que Buñuel había acuñado ese anagrama de Salvador Dalí. ¿Lo conoces? Vida dólar. Vida dólar. Sí. Sí, yo tenía una pregunta para Hernán Díaz, estoy aquí. Gracias, me encantó el libro. Y era sobre la elección del título en la versión original, Trust, sí. Y después cómo se escogió esta traducción en español. La elección del título en inglés llegó muy tarde el título. Estaba casi terminando con la novela y no tenía un título que me gustara. Y Trust tiene esta dimensión como polisemática que para mí era perfecta. Y tal como el libro tiene estas capas, me pareció que el título también, en términos de sentido, tenía esas capas. Trust como fideicomiso, Trust como monopolio, el libro trata del monopolio de la verdad, y Trust obviamente como confianza, en el sentido de que cada parte del libro invita a los lectores a cuestionarse por qué confiamos en ciertos relatos y qué es lo que hace que confiemos en esos relatos, qué lugares de enunciación, qué dispositivos retóricos, qué tono, etc., ¿no?
Yo sabía que iba a ser un desafío traducirlo a cualquier lengua. Algunos otros países dejaron el título en inglés creyendo que iba a ser comprensible. Nosotros, está aquí Silvia Cecé, mi editora de Anagrama, decidimos que Fortuna tenía un doble valor que nos resultaba interesante. Por un lado, obviamente, riqueza, y por otro lado, destino. Estoy muy contento, me gusta que se llame Fortuna en castellano. Gracias. Hola, primero que nada, muchísimas gracias por esta charla, súper. Y les quería preguntar, al abordar personas reales, si se autoimponen o se automarcan algún tipo de límite, qué tipo de límites son, si son morales, si son éticos, si son narrativos o no hay ninguno. Y también como lectores. Gracias. No, los límites los pone el narrador. Tú como autor estás dando una voz a un narrador y ese narrador está creando un mundo. Y ahí es donde estarán los límites. Si el narrador es alguien moralmente creíble, va a contar otra cosa. Si es alguien que pretende engañar, contará otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en mi caso es tomar un periodista que está nadando en dos aguas, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, que de una vez, por un lado, quiere contar la historia desde el punto de vista de la información, y por el otro está tan cerca del personaje que a veces se contamina de este personaje. Y en realidad termina contaminándose mucho. Pero al mismo tiempo, y en este sentido la elección era el momento en que decidí que iba a ser un periodista de espectáculos, entendí que me iba a permitir contar también la evolución de cómo ha sido el periodismo de espectáculos en Estados Unidos, precisamente por el poder, también por las luchas de poder, y cómo en el momento en que aparece Walter Winchell introduce el rumor en las historias, digamos, sobre todo de Hollywood, y ahí empieza a cambiar todo, porque ya no es más información, ya es más rumorología, tomar partido por ciertos actores y en contra de otros, por lo tanto todo cambia, ¿no? Pero claro, la posición mía es decidir quién va a contar esta historia. Siempre es lo mismo. Es encontrar la voz que va a contarla, y una vez tomas esta decisión, ahí ya te marcas tú mismo los límites, ¿no? No sé si lo... Bueno, claro, tú en tu caso además tienes la suerte, de que tienes 4 voces distintas, con lo cual puedes mostrar desde distintos... hay una evolución también, ¿no? Sí, me parece una pregunta hermosa, las limitaciones a la hora de representar un personaje y si hay limitaciones éticas. Para mí las hay y son muy, muy, muy profundas y tienen que ver con 2 cuestiones. En primer lugar, es una cuestión un poco técnica que tiene que ver con el punto de vista, que creo que es siempre una decisión ética porque determina qué le mostramos al lector, de qué modo se lo mostramos, y es en última instancia una forma de manipulación. Y por ende existe ahí una responsabilidad ética con el lector ante todo acerca de cómo se revela un personaje, qué grado de desnudez, a qué grado de desnudez lo sometemos y por qué. Esa es una respuesta. La segunda respuesta es, en este caso hay un par de personajes que son moralmente reprensibles o objetables o casi monstruosos, ¿no? Y para mí es muy importante siempre darles un corazón, por avellanado y pequeño que sea, tienen que tenerlo, y tiene que haber contradicciones y tienen que los tengo que tratar con respeto. Aunque los deteste. Lo último que querría hacer es crear como una especie de piñata, ¿no? Con el obvio y triste propósito de aporrearlos, ¿no? Eso me parece fácil, aburrido y moralmente objetable. Crear esta criatura
solamente para acribillarla después. Es una locura eso. Y creo que para mí el ejemplo que está siempre en mi horizonte es una escritora victoriana que se llamó George Eliot, y para mí es el ejemplo moral más grande que existe en cuanto a cómo tratar a todos los personajes con dignidad. Sembla que hi havia una pregunta. Buenos días. Al comienzo de la conversación ustedes hablaban de cómo crear personajes era controlar el conjunto de palabras que esos personajes decían. Y también me llamó mucho la atención la conexión con la verdad, porque pues esas palabras determinan la verdad. Es muy distinto decir una hamburguesa a una comida chatarra, determinados tipos de personajes muy distintos. Entonces, a mí lo que se me hace muy difícil es que ustedes no dejan de ser ustedes. Es decir, ustedes son una persona, una subjetividad, a pesar de que pueden contener varias personas por dentro. Y me pregunto, ¿cómo logran controlar ese conjunto de palabras, de sintaxis, de puntuaciones, y a su vez, cómo llegan a controlar esas verdades de los distintos personajes? Ahora sí, ahora me cedes, ¿eh? No, hombre, no. Es, bueno, cómo se controlan escribiendo y reescribiendo y pensando mucho sobre lo que haces. Nunca lo haces a la primera, ¿no? Justamente todo el trabajo de simplificar, es decir, el trabajo es simplificar para que aparezca que haya una lógica en todo ello, ¿no? Pero en realidad esto es mucho trabajo. Y hay que, lo de los vocabularios, lo de las palabras, lo de que cada uno somos montones de palabras, que sí lo he entendido bien, que hay que ordenar, digamos. Cuando tienes un personaje, lo vas viendo a medida que estás trabajando ese personaje. No empiezas pensando, esta persona va a decir esto, esto y esto, ¿no? Sino que precisamente porque le estás dando un mundo, le estás creando una serie de complejidades, ahí van apareciendo esta serie de palabras, vocabulario, formas de expresar. Hernán antes hablaba del trabajo que hay que hacer de documentación. Es verdad que es muy importante, pero al mismo tiempo es muy importante el trabajo de posterior que te sirva para disimular esta documentación, para que no parezca que solo hay documentación. Para mí la documentación es una palanca para poder imaginar mejor y para poder fabular mejor, ¿no? Y ahí entra también el vocabulario que vas a utilizar. En mi caso, yo escuché muchas entrevistas, cuando hay algunas partes donde Cugat habla en primera persona. Escuché muchas entrevistas con Cugat, intentaba entender, pero esto no quiere decir que iba a escribir igual que él, sino que había detalles, aspectos que pensaba, cuando yo los ponga en página, van a recordar de alguna forma a ese personaje, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todo esto. También me gustaría decir que he tratado tan vehementemente de dejar de ser yo, pero fracaso todo el tiempo. Pero el lugar en el que tal vez vea un atisbo de otras posibilidades es en la escritura. Y un poco volviendo a esta idea de la inflación del yo, yo estoy como en el campo opuesto. Trato de desvanecerme en lo que escribo, de negarme en lo que escribo. Y no puedo enfatizar con mayor vehemencia el hecho de que esto es un acto verbal, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con Jordi, que es editar, reescribir, ajustar constantemente, porque este acto de desaparición se da en el lenguaje. Es decir, yo sé cómo hablo y sé cómo escribo cuando estoy escribiendo algo que no es un libro, y trato de que todos esos tics desaparezcan. E insisto, eso tiene que ver con elecciones lexicales, con la arquitectura de la oración, con el ritmo de la puntuación. Es realmente ahí donde sucede todo. Y tu ejemplo de la hamburguesa y la comida chatarra me parece excelente. Sí. No sé si tenim temps per una última pregunta.
Sí, mi pregunta va para Hernán. Me gustó muchísimo el libro y habéis hablado mucho sobre los juegos relacionados con la verdad, la confianza, pero al final, y también tu escepticismo sobre los diarios y nuestro propio acceso a nuestra propia verdad, pero al final es la Mildred que tiene la última palabra de alguna manera y son sus diarios que parecen ser más fiables que las narrativas anteriores y hay esta expectación de llegar a su perspectiva, a la mujer borrada, para entender un poco la verdad de todo esto. 100%. Y simplemente quería saber un poco, sí, o sea, esta tensión, si la reconoces o no. Sí, no, tenés razón, sin dudas. Y creo que el libro se presenta como una especie de gradación o de progresión hacia algo un poco más cercano a la verdad, que no es necesariamente la única verdad. Creo que también cabe recordar que si bien hay ciertos aspectos que tienen que ver con la verdad de esta historia que se revelan en ese diario, también hay un hecho que en general pasa desapercibido, que es que Mildred, y es una persona a la que amo y la extraño muchísimo, pero también cabe recordar que es casi criminal lo que ha hecho, es muy fuerte y tiene las manos ensangrentadas también, ¿no? Y que es alguien que también ha estetizado de un modo para mí muy objetable un sistema financiero que tiene consecuencias reales y produce dolor real en multitudes, ¿no? Y es alguien que lo ve como un juego hermoso, y eso también me parece monstruoso. Y volvemos acá al estereotipo de la mujer loca. Me parecía que se merecía este lado oscuro. Creo que está bien que tenga ese lado oscuro. Creo que la enaltece de algún modo, porque justamente el estereotipo en la literatura hasta ese momento, por excelencia de la mujer, además de como madre y como esposa, es el de víctima. Y me pareció que dándole este lado tan fuertemente oscuro, de algún modo también la sacaba de ese lugar de víctima. Y eso es intencional y eso creo que es algo que aparece cifrado en el libro y que me encanta que en general es algo que no haya sido discutido o visto por los lectores. Me gusta que haya cosas que están ahí latentes, de algún modo. Gràcies. Si tenim temps per una última, ara ja sí em diuen que és l'última. Gracias. Mi pregunta es para Hernán. Bueno, decirle no. que... Seguro que se puede articular de un modo más dialógico. Colectivo. Bueno, felicitarle por el libro, que me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo, está increíblemente bien documentado y el título es brillante. Quería preguntarle por una parte si la última parte del libro, la del diario, la escribió a mano para poder tener la experiencia del diario. Por otro lado, preguntarle también por el proceso de investigación, saber si este tema ya le interesaba desde antes o si realmente lo entendió como un proyecto y decidió investigar para este libro. Y por último, preguntarle por el sector de actividad de los Beagle. ¿Por el qué? El sector de actividad de los Beagle. En otras entrevistas ha subrayado que quería escribir la historia del hombre más rico del mundo, sí, y que se dedicaba al tabaco y al algodón, sí, ya que es un sector que se ha aprovechado de la esclavitud, sí, y de algún modo quería hacer crítica a la esclavitud. Sin embargo, en mi escaso conocimiento, las primeras y más grandes fortunas de Estados Unidos se han fundado en el petróleo y en la minería, como puede ser sobre todo para la construcción del ferrocarril. Pienso en particular en los Rockefeller y en los Guggenheim. Quisiera preguntarle, ya por último,
si ha sido... si has cogido este tema en particular solo para hacer crítica, si ha tenido que desviar la atención para que ciertas familias no se sientan identificadas en la crítica. Muchas gracias. Creo que las dos primeras preguntas de esta intervención, creo que podrías comenzar. Sí. ¿Cómo escribís? ¿Escribís a mano o No, yo escribí todo en el ordenador, pero no era un dietario. O sea, un diario, ella te estaba preguntando si escribía... Yo sé cuál fue la pregunta, pero tal vez... No, yo escribí todo con el ordenador. ¿Tú también escribes o escribes a mano? Yo escribo a mano. A mano y sí. Primera respondida ya. Todo el libro a mano con pluma, de hecho, con pluma, con cartuchos de tinta, en cuadernos, y después obviamente lo tipeo. La segunda parte es por la investigación. Vos hablaste un poco de la investigación. Sí, bueno, es lo que contaba antes. La investigación debe servir, a mí en todo caso, para tener una certeza, o sea, tener un fundamento, una base desde la cual poder inventar, ¿no? Es poder construir, pero hay que, digamos, hay que hacer siempre un trabajo, yo creo que muy intenso, para evitar que la investigación se coma a la historia que quiere contar. Sí, qué deprimente cuando uno lee un libro y es evidentemente googleado todo, ¿no? Es algo que yo reconozco inmediatamente. Claro. También es deprimente cuando uno lee una página que es claramente como una especie de cajita de cristal para presentar el objeto que he encontrado en el archivo, ¿no? Eso es muy triste. Estoy de acuerdo con que la mejor investigación es la que desaparece, la que no se ve en la página. Por otro lado, también tengo objeciones con el término investigación, que es un término como de un cariz metódico en el sentido cartesiano de la palabra. Es una palabra que viene de las ciencias duras. Bueno, y es que además, y perdona que te interrumpa, hace 15 años o 20 años, ningún novelista se hubiera atrevido o hubiera tenido la intención de poner detrás del libro la bibliografía consultada, ¿no? Era algo que se quedaba como... ¡Qué horror! La gente hace eso ¿sí? En general, ¿no? En general sí se pone la bibliografía consultada para justificar novelas. Sí. Y otra cosa es cuando lo está... Sí. No me he encontrado. Mira, Salman Rushdie ha puesto bibliografía en más de una novela. No estamos hablando de autores menores. No es verdad. Es algo que es cada vez más común. Y es como si hubiera un descrédito de la ficción. Es decir, oye, para que veáis que he sabido inventar, os voy a contar lo que he leído antes, ¿no? Sí. En mi caso yo pongo 3 o 4 libros, pero es que son 3 como las memorias de Abby Lane, pero es que no es que haya investigado a través de ellas, es que sin ellas no existiría el libro, en realidad sería otra cosa, ¿no? Pero sí que hay esta necesidad creo yo, de poner cada vez más. Pero bueno, las preguntas iban por otra parte. A ver. Me quedan 2 preguntas todavía. Una es... tabaco y algodón contra petróleo. Con toda amabilidad y con el mayor tacto diplomático posible, disiento con tu cronografía, porque si pensamos, Carnegie estamos ya en 1870, 1880, Rockefeller lo mismo, que es una fortuna que viene de Ohio, que es un territorio que fue incorporado a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, es decir, que ni siquiera era parte de los Estados Unidos. El ferrocarril, por supuesto, es una tecnología muy, muy tardía que aparece en los 60, incipientemente. Es decir, que no es correcto decir que ni Rockefeller, ni Carnegie o Frick o Westinghouse fueron las raíces de la fortuna. De las grandes fortunas en los Estados Unidos. Hay un gran vínculo ampliamente documentado de cómo la expropiación originaria, si nos queremos poner marxistas, tiene que ver con la esclavitud y todo lo que se desarrolló de ahí. También otra fuente originaria han sido los bienes raíces. Eso es muy importante.
Es más largo, lo podemos charlar después. Pero había una última pregunta que era si tuve que disfrazar para no ofender. Bueno, no, la verdad es que no. Son todos personajes inventados. Me pasé muchísimo tiempo, volvemos a la investigación, leyendo autobiografías de grandes hombres norteamericanos que son un bodrio absoluto. Si tenían ganas de novelarse a sí mismos, realmente fracasaron del modo más estrepitoso. Pero bueno, de ahí saqué como cierta textura tonal, pero no, y creo que también sería una felicidad si alguien se ofendiera. Creo que estaria muy bien. Bueno, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies, Jordi, Hernán, per la conversa. I pels llibres, que és el que interessa. Gràcies.